Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Esta semana pues con menos movimiento, con un Dow Jones que ha bajado 0,9, el SP 500 ha bajado 0,5, el Nasdaq ha bajado 1,1%, movimientos estrechos. En Europa menos 1,1%, el Stock 600, los bancos han ganado bastante, más 4,4%, beneficiados por la subida de rentabilidades de los bonos, y las telecos han ganado 1,4%, por la parte negativa tecnología menos 4,1%, cuidados de la salud menos 3%. Bueno, por lo demás, y antes de empezar, pues volver a agradecer todas las muestras impresionantes de apoyo que me han dado los amables escuchantes y los lectores por el fallecimiento de mi madre, que en paz descanse. Miren, yo llevo muchos años en esto y francamente, como se pueden imaginar, pues por ejemplo este vídeo, hora y pico de vídeo, en fin de semana, lo que me cuesta prepararme, desde luego que no crean que lo estoy haciendo por la birria, o sea, es ridícula la cantidad que te da YouTube de publicidad, o sea, es ridícula, yo no sé, el monopolio que tienen esta gente de la marinera, a ver si no me cuentan no me cierra la cuenta al oír decir esto, tienen un monopolio, ahí no te puedes quejar de nada, pero para mí todo este trabajo que llevo todos estos años, simplemente por algunos de los correos que he recibido, yo a estas alturas de mi vida las cosas materiales cada vez las valoro menos, y cada vez valoro más pues lo que de verdad importa en la vida, es la familia, los amigos, la gente. Lo que vale en la vida pues es la gente. Que a mí me escriba gente diciéndome, mire usted, llevo 20 años leyéndole o escuchándole en este vídeo, no sé qué, y es usted parte de la familia. Para mí eso ya vale la pena 20 años de trabajo y 20 años más. Y con esto del pésame, pues he recibido correos de esa guisa, pues que es que te dan sentido a todo, te dan sentido a todo, ¿no? Así que pues muchísimas gracias de todo corazón y es un honor, pues muchos me decían que para ellos era parte de la familia, pues es un honor el oír decir esas cosas, porque es que de verdad que no se pueden imaginar lo que acompaña en los momentos duros, pues el saber eso, ¿no? Que tenemos ahí una pequeña familia formada y, y estamos ahí pues juntos compartiendo cada semana pues los mercados, ¿no? Eh, Hay que seguir, yo estoy ya más o menos bien, estaba mentalizado de esto de mi madre, ha sido doloroso y uno nunca está preparado para estas cosas, pero bueno, yo estoy ahí en marcha y trabajando ya duro y normal, y con mis series y mi fútbol y todas estas cosas. Y hablando de series, pues les tengo que recomendar, me está gustando muchísimo, que ya había visto la primera temporada y estoy viéndome todo el resto. Me está gustando muchísimo la serie New Amsterdam, pues la típica serie de hospitales, pero está muy bien hecha, ¿verdad? Los protagonistas hacen muy buen papel, está muy entretenida la serie, son muchos capítulos y me está gustando bastante. He visto ya la serie Antidisturbios, bueno, una serie con claroscuros, una serie que ha tenido mucha polémica. Bueno, ni frío ni calor, no está mal. Para pasar el rato no está mal, pero tampoco es una serie tan tremenda, ¿no? Como a lo mejor ponían los anuncios. Bueno, regulín. Me he puesto al día de una serie buenísima, ya lo dije la semana pasada. Esta semana voy a ver si puedo empezar ya a ver la tercera temporada, El cuento de la criada. Tremenda, una serie muy bien hecha, con un desarrollo de los personajes tremendos que presenta un futuro distópico ahí impresionante. Y la verdad que la veo muy bien. Eh, También he empezado a ver una serie nueva, que no me acuerdo ahora cómo se llama, porque tiene un nombre muy raro, de unos robots que la humanidad se ha extinguido y se van a otro planeta. Está en Movistar, está muy destacada ahí. La idea original está muy bien,
pero no sé, un poco rollo en el desarrollo, un poco rollo, salen unos ahí que adoran al sol o no sé qué, pero no sé, no me termina mucho de convencer. Si entra en Movistar la verán, está entre las primeras y se ven unos robots que están en el futuro de la humanidad. Y para los que, ya lo dije en los vídeos de la semana, para los que sean ultra fanáticos como yo del grupo ABBA, aquí está una foto de cuando yo de verdad empecé a seguir este grupo. Esto es el día que ganaron en 1974 el Festival de Eurovisión. Y yo he de reconocerles que ese día me enamoré platónicamente y locamente de Añeta, que es esta chica de aquí. Madre mía, sigue pareciendo, ¿eh? Tiene 70 años ahora, 10 años más que yo. Y bueno, siempre he sido mi amor platónico, ¿no? Bueno, me parecía una diosa, siempre me lo ha parecido, ¿no? Pues para los que sean amantes del grupo ABBA, a mí me encanta. Yo ya sé que no es precisamente, eh, no sé, la Orquesta Sinfónica de Nueva York, es una banda que debe tener algo porque no solo me gusta a mí, sino que estamos hablando de que ha sido después de los Beatles, la banda de este estilo que más discos ha vendido. Perdón que he tenido una interrupción, me han entrado aquí al despacho y me he despistado. Decía que después de los Beatles es la segunda banda de este estilo que ha vendido más discos en la historia. Y eso que la duración del grupo fue muy corta, ¿no? Desde los años 70 hasta que se separaron los 80. Y me encanta. Tienen un toque mágico en sus sonidos y en sus... Bueno, a mí me anima mucho cuando me pongo sus canciones. Y apasionante, además el periplo que llevaron, a qué velocidad les iba la vida, cómo se separaron en el 80, que yo fue un trauma. Yo me acuerdo que mi madre, que en paz descanse, me lo dijo un día: ¿sabes que se ha separado el grupo ABBA? Porque a mi madre le encantaba. Y yo tengo una canción grabada que es El ganador se lo lleva todo, en la que ya Añeta y Borg, creo que se llamaba el marido, se habían separado. La canción es durísima, como ellos hablan del divorcio y de lo duro que ha sido todo. Ella lo pasó muy mal. Bueno, pues Eterno Saba a mí me encanta y me seguirán encantando. Y les decía todo esto porque Movistar han puesto un programa muy bueno de una hora, donde hacen una recopilación de canciones y de la vida del grupo muy interesante, con algunos datos novedosos muy interesantes. Se lo recomiendo para los amantes de esta maravillosa banda, que lo puedan ver. Y bueno, y hoy tenemos el clásico en el fútbol, en fin, tenemos ahí para entretenernos, ¿no? Bueno, antes de empezar, comentarles, y feliz Navidad, que se me olvida siempre. Desde el 1 de octubre ya estamos en Navidades, y por muchas penas que tengamos, la vida hay que vivirla cada minuto, se lo digo de verdad. Y olvídense de las cosas materiales, el cariño de la gente, la familia. Esos son las Navidades. Y si hay desgracias, pues hay que superarlas. Si se puede poner solución, se le pone. Y si no, pues hay que venirse arriba, porque los que siguen vivos se merecen no perder ni un minuto, que la vida es muy corta. Bueno, antes de empezar, recordarles que seguimos teniendo mucho interés en captar más gente para nuestra SICAF Gloversia Multimercados. Pinchando aquí tienen todos los datos, ya saben, hemos hablado mucho sobre ella. Y es mi proyecto de futuro, el asesoramiento para clientes. Yo estoy encantado, me gusta muchísimo y es mi plan de vida, ¿no? Les esperamos ahí en esta SICAF, que ya tenemos pues casi 9 millones y casi 500 partícipes, todos, muchos de ellos amigos. Muchísimas gracias, y lectores y escuchantes y de todo. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, vaya rollo que les he contado, pero ya saben que me gusta contarles siempre un poquito de mi vida y cómo van las cosas. Eh, no se lo van a creer, pero me he acordado de Añeta y estoy más animado. Es que de verdad, no saben lo que le han mirado siempre. Además, es una persona que con el dineral que ganó, como los demás, se retiró, llevó una vida tranquila, sin montar líos. Ahí está en su casa, en una isla en Estocolmo, tiene una granja, vive con su hija, con todo. Y lo mejor es que creo que vuelven el año que viene con 5 canciones nuevas que han creado. Bueno, venga, vamos al lío. Empezamos, si les parece, con nuestro pequeño sistema semanal en el SP500. Bueno, pues estábamos largos, si recuerdan. Ha cerrado la semana, para los que sigan ahí largos, pues con una pequeña ganancia, no mucha cosa.
Bueno, se ha perdido un poquito en la semana, pero desde que se entró, pues ahí hay una pequeña ganancia. Y si recuerdan, planteábamos dos alternativas, bueno, tres. Si subía a 3.600 había que cerrar, y luego para cerrar por debajo planteábamos dos alternativas. Una alternativa prudente, que era la pérdida de los mínimos de la semana anterior, pues intentar cerrar pues más o menos a coste, lo comido por lo servido. Esa la damos como una alternativa válida. Pues si se hubiera cerrado ahí, pues ya está, pues cerrado, no da señales de compra de momento y ya está, y ahí hay que quedarse. Para nosotros la opción mejor, si recuerdan, pues era el aguantar hasta que, y pusimos la clave en la media de 200 del gráfico de 4 horas, que está en 3.380. Bueno, pues esa zona no se ha perdido y de momento pues vamos a seguir como si la posición siguiera, ¿no? Los que hubiéramos optado por esa opción que nosotros la considerábamos la mejor. A mí no me parecía que se hubiera deshecho aún la estructura alcista del hombro cabeza a hombro invertido. Realmente está por ahí, ¿no? En el entorno de esa línea clavicular. Además, perdón, hay que tener en cuenta que no muy lejos pasa la media de 50, que aquí no la tengo puesta, la voy a poner. Mientras la pongo, además, a mí me encantaba de este grupo ese toque de tristeza nórdico. Muchas canciones son muy tristes, ¿no? Tan típico de aquella zona. Es interesante, es interesante. La verdad es que es un... Y a mi madre ya les digo, a mi madre le encantaba. Bueno, a ver que no sé qué puñetas pasa aquí. Vale, ya la tengo puesta. La media de 50 también está por ahí. Y este es un indicador que la mano fuerte lo sigue mucho. Así que pues yo me reafirmo. Me parece que la mejor opción para cerrar sería ponerse por debajo o teniendo en cuenta que los parabólicos ya nos saltarían entre 1.346, pues podríamos esperar incluso a dos saltos del parabólico y que se vaya para abajo. Aquí el problema es que vamos a entrar en una zona de mucha volatilidad con las elecciones cerca, pero bueno, hay que tener las cosas claras. Y no aspirábamos a más de la llegada a 3.600, pues hay que poner esto equilibrado, ¿no? Con lo cual, pues perder esa media de 200 en 3.380, pues sería más o menos el mismo riesgo que estábamos corriendo. Así que, de momento, pues eso es lo que hay. Podría ser que el 3.600 después de las elecciones se rompiera. A lo mejor ya la señal no tiene el tope ahí. Los cambios que yo haría esta semana serían, bueno, por debajo, creo que se podría seguir cerrando pues por debajo de esa zona de 3.380, viendo que se rompa claramente, no poniéndose 3 puntos por debajo, esperar que se la liquide. Pero por arriba, si la posición evoluciona a favor, vamos a quitar el veto de tomar beneficios en 3.600. Teniendo en cuenta que con las elecciones encima podría haber, pues si por algún tipo de causa el mercado considera que el resultado electoral es positivo o lo que sea, se podría rebasar el 3.600. Así que no vamos a poner de momento el objetivo de cierre 3.600, lo vamos a subir como poco a 3.650, por ejemplo, 3.640, 3.650. Ese sería nuestro nuevo objetivo de cierre, con lo cual ya tenemos un poco más de holgura por arriba. Tenemos pues como un 1 y pico, casi 2% más. Y por debajo pues seguimos pensando igual, 3.380 podría ser interesante para cerrar. O para los que se quieran arriesgar más, teniendo en cuenta que hemos abierto más el abanico al alza, pues esperar a dos velas que tengan el parabólico y perder el mínimo de las velas. Este sería un poco pues la evolución del sistema semanal. Y con esto se va viendo lo que les estoy intentando transmitir desde el principio. No hay ningún sistema mágico. No lo hay, eso es un error y es una mentira y es un rollo que se cuenta y entramos al trapo. No hay ningún sistema mágico. Lo que hay es tener un buen sistema, nosotros nos da las señales de entrada, pues con claridad, parabólico y tal y demás,
Pero luego hay que hacer lectura de mercado. Una lectura de mercado simple, equilibrada, y ya está. Y con eso ya tienen ustedes un buen sistema. Y es lo que estoy pretendiendo decir en todas las semanas que llevamos con esto en marcha. Tampoco se ha movido mucho el mercado desde que empezamos a seguir este sistema. Tuvimos una buena semana ganadora, luego se cayó y no teníamos nada que hacer porque cortos no adoptamos. Y luego pues ha habido un intentón alcista. Ahí estamos. No se ha ganado mucho, tampoco se ha perdido mucho, ni se perderá porque los stop los tenemos ya más o menos situados. Pero ya verán, ahora que lo vamos a seguir todas las semanas, como cuando lleguen grandes movimientos alcistas, que son los que perseguimos, vamos a estar ahí y los vamos a pillar a conciencia. Porque al final esto es así, es tener un sistema base muy sencillo y luego pues hacer lectura de mercado. Bueno, pues espero haberles ya dejado las alternativas claras. Mi alternativa favorita, subir el objetivo de beneficios bastante más, zona 3640-3650, y yo casi como que no saldría hasta que no se me active el parabólico por debajo con 2 velas y rotura de mínimo, o bien se puede poner una opción más conservadora cerrando la posición con una pérdida más moderada en caso de que se pierda la zona del 3380, donde está la media de 200 en 4 horas. Bueno, vamos a primero a dar un repaso a cómo quedó la cosa ayer. El SP500 sigue ahí en un quiero y no puedo, como toda la semana, atrapado un poco por las noticias sobre el plan de ayuda, las elecciones y todo lo habido y por haber. Ahora hablaremos de todo esto y no se fue demasiado lejos. Europa sí que cerró al alza, el oro terminó plano, el petróleo tuvo mal día con menos 1,94% y los bonos tuvieron un atisbo de recuperación, pero luego lo veremos en técnico y demás, están bastante mal, con las rentabilidades de los bonos americanos a 10 años, cerca de máximos de 6 meses. Bueno, vamos a empezar con algunas claves 4 y media, si les parece. Estamos en una época del año donde las pautas estacionales son muy intensas. Y bueno, aunque no son más que una referencia, tampoco hay que volverse loco, pues no deja de ser, importante tenerlo en cuenta, es un dato más. Entonces, una de las pautas más famosas, que esta la descubrieron los hermanos Hirsch en su web Traders Almanac, muy recomendable, yo he estado muchos años suscrito, interesantísimo el contenido que dan, pues han publicado lo que ellos llaman la pauta de Halloween, que en esencia pues consiste en entrar el lunes, resumiendo, en entrar el lunes y salir pues el día después de las elecciones, ¿no? Es una pauta que gira en torno al día de Halloween, que en Estados Unidos pues ya saben que genera todo tipo de numeritos y de disfraces y no sé qué, y como aquí ya las cosas americanas, ¿no? Pues las adoptamos como si fueran nuestras de toda la vida, pues ahora los niños, los jóvenes, pues lo celebran también y demás. Como si eso fuera de toda la vida, ¿no? Yo cuando era pequeño, ¿no? Eso del Halloween, no sabíamos ni lo que era, ¿no? Era el día de todos los santos, lo único que había, ¿no? Que se iba al cementerio a visitar a los parientes difuntos, ya está. Pero ahora parece que hablas con un joven, bueno, toda la vida, ¿no? Eso se ha celebrado toda la vida. Pues no. Bueno, pues esa pauta que se genera en los últimos días del mes de octubre y primeros de noviembre es una pauta tremendamente alcista, como ven. Es muy duradera, desde el año 1994 solo ha fallado 4 veces y ha acertado 22. Voy a quitar la parte de arriba del gráfico para que se pueda ver mejor esto de aquí. Al final, desde el año 2010, solo ha fallado una vez, el año 2016, donde bajó 2,5. El resto de años desde el 2010 esta pauta ha funcionado. 22 aciertos desde el 94, 4 fallos, como decía, y con una media del 1,6% de beneficio. O sea que ahí hay una pauta estacional a la que la mano fuerte le echa un ojo. Si nos vamos a la web, también advertimos de otras pautas estacionales muy interesantes.
Aquí tenemos en este artículo de la fuerte pauta estacional alcista que se inicia en noviembre. Bueno, pues aquí tienen en los años presidenciales la pauta estacional alcista que se genera desde un poco antes del día de las elecciones coincide mucho con la que acabamos de ver. Desde el día antes de las elecciones, aquí son las elecciones y aquí sigue la cosa moviéndose. Muy, muy interesante esa pauta. Y Goldman esta semana publicó, sin tener en cuenta que sean días, o sea, años de presidente, de elección de presidente o no, simplemente calculó la estacionalidad promedio del SP500 desde el año 1985 y miren dónde estamos. Estamos aquí. Estamos aquí. Se haga el cálculo que se haga, la estacionalidad desde la semana que viene en adelante es muy favorable. Ojo, esto hay que tomarlo en su debida medida, hay que ser sensatos, hay años que sale bien y hay años que se producen excepciones y falla. Simplemente lo estoy diciendo como un dato más. Estacionalidad muy fuerte. Aún hay más y es otra estacionalidad que detectó esta del 27 de octubre al 6 de diciembre, la casa de estudios de pautas estacionales Seasonax, es una casa alemana que trabaja para clientes institucionales y que ha detectado también que desde el próximo martes, día 27, hasta el 6 de diciembre, el Nasdaq tiene una pauta estacional propia, también muy fuertemente alcista del 5,31% de beneficio, en promedio son mucho beneficio, y si lo miramos año por año, desde 1985, pues ha fallado muy pocas veces. Desde el año 2012 solo falló un año, en el 2016, igual que la otra, y se perdió poquísimo, una cantidad insignificante. El resto de las ocasiones ha acertado. Casi casi podríamos decir, desde el año 2008 solo ha fallado 2 veces. En el 2011 sí que perdió un poquito, pero luego pues no. Así que tenemos muchas pautas estacionales intensas, interesantes, que era importante que lo conozcan, ¿no? Bueno, vamos a pasar ya a la clave número 1 de la semana, que es una clave negativa. Vamos a empezar por las más negativas y luego pasaremos a las más positivas a ver si nos anima un poco, porque la primera clave es terrible. El virus. El virus y sobre todo Europa. El virus y sobre todo Europa. El virus y sobre todo Europa y sobre todo dentro de Europa, España. Miren, en el mercado no hay nadie tonto. Y si el IBEX está así, siendo el peor del mundo de las bolsas más desarrolladas y el peor de Europa, aquí empezó el crash, no hemos recuperado nada del crash, es por algo. Es porque el inversor institucional sabe que Europa está peor que Estados Unidos y por eso el stock 600, que es el que usamos ahora como referencia, me interesaba abrir, por eso el stock 600 solo ha recuperado un 61%, a estas alturas un 50% del crash, solo ha recuperado la mitad, el inversor institucional no es tonto y como Estados Unidos está mejor, pues por eso índices más solventes, vamos a quitarnos el SP500 muy distorsionado por la tecnología y vamos a ver pues el SP500 igual ponderación. Hace días que no lo abro y ya no me acuerdo cómo se abría. Un momento. Ya está, SP500 de igual ponderación en inglés. Bueno, pues por eso el SP500 de igual ponderación no ha recuperado todo el crash, pero sí ha recuperado una buena parte, porque la economía de Estados Unidos está mejor. El inversor no es tonto. La economía japonesa se ha recuperado muchísimo más que la economía europea, muchísimo más, y por eso el Nikkei japonés está pues siguiendo mucho más que Europa, pero muchísimo más al SP500 igual ponderación. Aquí lo tienen el Nikkei, ahora está en una zona ahí pues de un tanto de turbulencias, pero está muy bien. El inversor, por ejemplo, también está primando a otros mercados emergentes como el de la India. Aquí tienen el gráfico del MSCI India, también con una recuperación muy notable a la altura ya del crash.
Y como decía, pues a la bolsa española le está castigando muy intensamente porque estamos muy mal. La situación es mala, tendencia a empeorar. Cualquier optimismo infundado, no se dejen llevar por comentarios de políticos o de intermediarios que lo ven todo siempre positivo y lo que quieren es que hagan gasto y que generen comisiones. Hay que llevar mucho cuidado con Europa, hay que llevar mucho cuidado con España. Estamos en una segunda oleada del virus, no vamos a entrar en análisis de lo que está haciendo el virus o deja de hacer, para eso está la prensa generalista que toca este tema ampliamente. A nosotros solo nos interesa la parte económica, pero es evidente que los estados están tomando numerosas medidas para impedir el avance de esta segunda oleada y esas medidas van a tener un coste económico. Y encima es que no podemos descartar el confinamiento total. Ya hay confinamientos totales en algunos países, como Israel o como Irlanda, que lleva camino de eso, o como Gales. Hay algunos sitios que ya están con el confinamiento total. No lo descartemos, ¿eh? Acaba de empezar el otoño y miren ya cómo estamos. ¿Se imaginan ustedes lo que va a pasar en invierno? Porque es evidente que la correlación entre las temperaturas y cómo se comporta el maldito virus este es total. Conforme bajen las temperaturas, que es cuando las enfermedades respiratorias siempre explotan, pues no vean cómo va a acabar esto. La gripe no tiene el pico de la gripe ahora en octubre, nunca lo ha tenido en octubre. El pico de la gripe aparece en enero o en febrero, cuando las temperaturas son más frías. Imagínense la que se va a liar aquí haciendo todos vida de interior, con las vías respiratorias más sensibles, que por eso la gripe y todo el año, pero por eso explota en los meses más fríos. Bueno, pues aquí va a pasar exactamente lo mismo. Entonces vamos camino. Pero es que ya, aunque no pasara por un milagro, porque además las vacunas ni de coña van a llegar a tiempo, las vacunas no van a estar, y eso lo sabemos todos, a nivel masivo de la población hasta el verano del año que viene por lo menos, o la primavera con suerte, eso con mucha suerte, que puede ser que se ponga en colectivos muy vulnerables algunas vacunas sin probar del todo y todo esto antes de tiempo, a finales de año, primeros del año que viene, puede ser. Pero a nivel masivo de población no va a haber vacuna. Y además, suponiendo que la haya, falta que se convenza a la gente de ponérsela, pensando todo el mundo como puede pensar de que están corriendo mucho, ¿no? Esto va para largo. Esto va para luego que la vacuna no sea como la de la gripe, que solo tiene un índice de efectividad entre el 38 y el 50%. O sea, aun poniéndote la vacuna tienes más de un 50% de posibilidades de pillarla porque pillas otra cepa o por lo que sea. Eso no va a ser la solución a corto plazo, con lo cual hay que mentalizarse que tenemos virus para largo. Y, tal y como están las cosas en Europa, esto va a hacer mucho daño en la economía. Las previsiones económicas del cuarto trimestre, olvídenlas. Van a empeorar con toda seguridad. Ayer Reuters publicó una encuesta entre 55 economistas de élite y de los 55, 38 pensaban que todo va a empeorar notablemente en Europa y bajaron de hecho las previsiones promedio para el cuarto trimestre y para el primer trimestre, que ya de por sí eran muy malas. Esto es lo que hay. No va a mejorar. Yo no sé lo que va a hacer la bolsa. La bolsa ya ha demostrado en este año tan dificilísimo de seguir y tan complicado, ya ha demostrado que no siempre va dentro de la lógica, que ahí hay otros parámetros que poner en juego y ese parámetro que hay que poner en juego clarísimamente, que puede compensar el daño del virus y que no lo va a compensar en Europa, pero sí podría compensarlo en Estados Unidos o no, es la K marsaliana, ya lo hemos dicho muchas veces, inyecciones de liquidez tan brutales cuando el exceso de liquidez, cuando Marshall lo que decía, ya lo hemos dicho muchas veces, si las inyecciones de liquidez exceden el crecimiento nominal, el dinero empieza a depositarse en activos en los que crea burbujas. Bueno, pues de aquella manera esto hay que adaptarlo a la situación actual y el pastón que se ha metido es el que ha forjado que dentro de la grave crisis económica en la que seguimos, pues los mercados hayan recuperado, unos más que otros. Entonces, si el virus no se va a arreglar y va a seguir haciendo un daño económico extraordinario, es que es evidente, miren ustedes a su alrededor, miren el toque de queda, no sé qué, todas estas cosas que están pasando, y vamos a ir a peor. ¿Cuál es el factor compensatorio? La pasta.
¿Quién está poniendo pasta encima de la mesa? Los Estados Unidos de Norteamérica. Esos están poniendo pasta encima de la mesa. Ahora están peleándose con el plan de ayuda, que si los republicanos, que si los demócratas, menuda imagen que están dando también estos, ¿eh? Tela marinera, tela marinera. Que si tal, ahí lo único que les interesa es el futuro del partido, ganar las elecciones, y luego ya se preocuparán del resto de la gente, ¿no? Pero estos tarde o temprano van a poner otros 2 billones de dólares encima de la mesa. El mes que viene, o al siguiente, o como mucho en enero. Pero den por hecho que caen 2 billones de dólares encima de la mesa en la economía de Estados Unidos. Y eso ha demostrado fehacientemente que es capaz de compensar el desastre del virus. Ya lo ha hecho en esta recuperación prodigiosa de aquí. Clarísimamente lo ha hecho. Y lo puede volver a hacer. Es cuestión de dinero. ¿Cuál es el problema? En Europa no hay segundo plan de ayuda de un pastón. Es que no hay ni primer plan de ayuda, porque nominalmente, virtualmente tenemos un primer plan de ayuda absolutamente insuficiente, por muchísimo menos dinero en proporción que en Estados Unidos, muchísimo menos, y que encima aún seguimos discutiendo del sexo de los ángeles. Estamos en Bizancio, estamos discutiendo del sexo de los ángeles, cuando el Imperio Otomano lo tenemos a las puertas de la ciudad, a punto de tomarla. Pues aquí estamos haciendo lo mismo. Europa es imprescindible. Europa es una muy buena idea. Si no fuera por Europa, imagínense cómo estaría España ahora. Cualquier intento de decir que sin Europa estaríamos mejor, eso económicamente hablando es un disparate. O sea, ustedes piensen si no estuviera Europa ahí. Para empezar, metiéndonos en vereda un poco. Y para terminar, dándonos mucho dinero e impidiendo que tuviéramos unas cifras económicas. Si estuviera la peseta ahora aquí, no quiero ni pensarlo. ¿Y cómo estarían los bonos? ¿A qué rentabilidad estarían los bonos? Etcétera. O sea que, por favor, seamos serios. Europa es muy necesaria. Pero Europa tiene un problema que es la euroesclerosis. Va todo muy lento, todo muy complicado, todo muy farragoso. Entonces aún no hemos dado el dinero del primer plan de ayuda. Pero es que ahora nos estamos peleando con el reglamento del primer plan de ayuda. Y ese plan de ayuda no va a llegar hasta por lo menos a finales del primer trimestre del año que viene, cuando el daño económico ya está hecho. Claro, ¿cuál es el problema? En Estados Unidos el pastón está frenando, la gente tiene dinero, las empresas tienen dinero, también están muy afectados por la crisis, evidentemente, pero es que aquí lo estamos mucho más. El 20 de noviembre, el autónomo que aplazó los impuestos cuando empezó lo del virus, le toca pagar todo el dinero que había aplazado. ¿Me quieren ustedes explicar cómo van a pagar los autónomos españoles esos impuestos que se aplazaron? Por Dios, vamos a condonarlos o vamos a aplazarlos bastante tiempo más atrás. Algo habrá que hacer. Pues no, ya verán cómo no hacemos nada y habrá que pagar esos impuestos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si los autónomos españoles no levantan cabeza. Los autónomos españoles éramos los que teníamos mejor salud del mundo, porque como no nos podíamos poner enfermos, que si nos poníamos enfermos no cobrábamos, pero ahora ¿qué más tenemos que hacer? Esto es un desastre total. No tenemos suficientes ayudas. Las líneas ICO han estado bien para amortiguar un poco el golpe, pero esto es desastroso. Miren, esta semana ha salido una encuesta que yo desde que la vi estoy obsesionado. Estoy obsesionado, ¿eh? La tengo grabada a fuego en la cabeza. La puse en la web. No sé si aún está en portada o si ya... Como tenemos puestas muchas cosas, pues aquí va rotando. Si no, la vamos a buscar. Esta. Por favor, léanse este artículo. ¿Somos conscientes de la que se nos viene encima? 55% de pymes europeas dicen que cierran en 12 meses y no mejoran. ¿Ustedes han leído bien? Vamos a ver el interior del artículo. Esta es una encuesta de la consultora McKinsey que se publicó el jueves y se ha hecho a nivel de paneuropeo. Francia, Alemania, Italia, España
y Gran Bretaña, aunque no está ya en la zona euro, en la Unión Europea, pero bueno, también es importante. Y estas son las 4 primeras potencias de la zona euro. Por este orden, Alemania, Francia, Italia y España. Bueno, pues en una encuesta hecha entre estas 5 grandes potencias, el 55% de las pymes, que dan 2/3 de todo el empleo de esta zona, temen por su supervivencia en los próximos 12 meses. El 55% de las pymes esperaba cerrar para septiembre del próximo año si sus ingresos se mantenían en los niveles actuales. Y la tendencia es a no solo que se mantengan en los niveles actuales, sino que se mantengan peor, porque nos espera un invierno terrible con el maldito virus este. Atención al siguiente dato, atención. En la trayectoria actual se esperaba que 1 de cada 10 pequeñas y medianas empresas se declarara en bancarrota en 6 meses. Hago un silencio para que reflexionemos sobre estas cifras. Esto es lo que tenemos en Europa y en España es mucho peor que esta cifra aún. Todo eso de los ERTEs, bien, está muy bien, ya ha servido para ayudar, pero es que los ERTEs se van a convertir en despidos al final. Porque muchas de las empresas que están en un proceso de zombificación con los ERTEs, van a acabar despidiendo a la gente porque van a cerrar. Es lo que hay. Hablo con muchos empresarios durante la semana, Yo corroboro esta encuesta totalmente con mi experiencia personal, lo que estoy viendo cada día. Esto es tremendo. Se nos viene encima la del pulpo, por favor, prudencia. Europa, España, a nivel mercados, ni tocarlo. Asia, Estados Unidos, emergente, lo que quieran. Pero sobre todo Estados Unidos, Asia. Pero Europa y España ni tocarlo, sobre todo España ni tocarlo, que es la que peor está, a nivel mercados, porque esto no tiene ningunos visos de mejorar. Y si nosotros mejoramos será porque los demás habrán mejorado tanto que nos habrán arrastrado a nosotros. Pero no porque nosotros endogámicamente, no sé cómo que lo llama, tendríamos posibilidades a nivel endógeno interior de poder salir adelante por encima de los demás. Yo todo eso que leo por ahí de que Europa tiene más potencial que Estados Unidos, pues me alegro. Me alegro mucho. Pero ¿de verdad ustedes creen que Europa va a estar mejor que Estados Unidos? No, pues es una cuestión de poner dinero encima de la mesa. Que alguno se salve como Alemania y tal, porque tienen más capacidad económica, pues bueno, pero los demás no. Ayer salió un dato de producto de PMI de Alemania de manufacturas al mejor nivel desde el año 2018, por encima del nivel de la pandemia. Eso es cierto, se están recuperando muy bien, pero también salía que su sector de servicios, que es mucho más grande que el sector industrial, estaba en recesión, estaba en contracción, con lo cual, incluso aunque estos que están mejor, pues hay que llevar cuidado. Y esto tiene un corolario. En esta primera clave, que es la más negativa, tiene un corolario. Europa yo no la tocaría, España yo no la tocaría, pero el sector bancario yo no lo quiero ni ver. No lo quiero ni ver. ¿Por qué? Porque se hacen cargo de la carga, como pone aquí. Esto es una carga sustancial para el sector financiero. Claro, si hay una quiebra masiva, unos cierres masivos y todo esto, imaginen lo que es para el sector bancario. Imaginen lo que es para el sector bancario. ¿Por qué se ha recuperado el sector bancario un 4,4% en Europa esta semana? Porque se está haciendo lo que se llama el trade de reflación. Esa es la última moda en el mercado, el trade de reflación. Es decir, vuelve la recuperación, gana Biden, vuelve teóricamente una recuperación ahí, se pone mucho dinero encima de la mesa, esto hace que la inflación vaya subiendo, esto hace que los activos que estaban depauperados se recuperen, tal y cual, y ahí se monta una película, y total que los bonos se han ido a rentabilidades máximas en 6 meses con esa especie de trade de reflación que no lo tengo yo muy claro, y esto pues ha terminado de ayudar a los bancos, pero
Los bancos tienen un problema de modelo de negocio, tienen un problema de márgenes a nivel europeo catastrófico y no va a tener solución porque los tipos de interés van a seguir en Europa a cero o en negativo durante muchos años más. Y eso hace que los márgenes de los bancos europeos estén bajo mínimos, estén destrozados. Y encima nos viene una oleada de morosidad y de quiebras que les va a hacer mucho más daño. Así que el sector, pues no, esta semana me invitaron a los desayunos informativos de la web de Investing, estuve con Víctor Álvaro González y con Gisela de Black Bear y la verdad es que todos estamos de acuerdo en ese tema, que el sectorial bancario está con una serie de condicionantes pues muy negativos. Así que esta es la primera clave de la semana, esto es lo que hay. Y es una cuestión de dinero. Quien más dinero pone, más amortiguará lo que nos está pasando. ¿Ustedes se imaginan a Europa negociando un segundo plan de ayuda cuando aún no nos hemos aclarado con el primero? La de tiempo que puede pasar y el daño devastador que puede hacer todo esto en la economía. Bueno, pues en Estados Unidos son más ágiles, aunque ahora están dando una imagen de aquella manera, sabemos todos que no va a tardar mucho en aparecer ese segundo plan de ayuda gigantesco y los que haga falta más. Y la Reserva Federal también es mucho más ágil a la hora de actuar que el BCE. Ahí ya no tenemos tanta desventaja porque el BCE se mueve más rápido, pero hay que recordar que durante toda la semana la línea dura del BCE ya ha dicho que no está de acuerdo en apretar más el acelerador. En Estados Unidos se mueven más ágiles, tienen menos debate interno a este respecto. Bien, clave número 2. La clave número 2 de la semana, sin ningún género de duda, además del plan de ayuda que ya hemos dicho, lo hemos dicho en la clave anterior, que se da por hecho que pasará, el mercado no pensaba que podía llegar a corto plazo, ahora parece que a corto plazo no va a poder ser, es complicado, hay muchos factores ahí, pero el verdadero factor de la semana clave son las elecciones. Las elecciones, el 3 de noviembre, las tenemos ahí encima. Las elecciones. Primer mensaje que quería transmitir en el vídeo de hoy, que ya lo dijimos en el vídeo de la semana pasada. No presupongamos quién va a ganar las elecciones. Yo no tomaría ninguna posición a cuenta de quién va a ganar. Yo tengo las posiciones tomadas, pues porque las tengo tomadas, pues porque los métodos que sigo, como hemos visto antes en el esquema, también, pues mi sistema me dice que esté, que no esté, o que esté de aquella manera, que esté con más o que esté con menos. Pero no, yo no tomo posiciones en función de si va a ganar Trump o Biden. Porque les vuelvo a recordar lo que pasó con el Brexit, salió la hipótesis que todo el mundo daba por descontado que no iba a salir, o con las elecciones anteriores donde también se decía que Trump no iba a ganar. Hay que tener en cuenta que estamos ante un sistema electoral muy complicado a la hora de elegir el presidente, muy complicado, donde si tú ganas un estado, aunque sea por un voto, te llevas todos los votos de ese estado, y al final se puede dar el caso, que es lo que le pasó a Trump con Hillary Clinton, que tú puedes no ganar el voto popular, Trump perdió. O sea, si el presidente de Estados Unidos hubiera elegido por cuántos votaron a favor de Trump y cuántos votaron a favor de Hillary Clinton, habría perdido Trump. En un artículo que tenemos puesto aquí se explica todo esto. Es este de aquí, es muy interesante para enterarse un poco de esto porque es complicado. Escenarios en los que el perdedor podría no aceptar el resultado de las elecciones. Y aquí se explica el complicado sistema electoral que hay aquí. Por ejemplo, cuando tuvimos follón también con las elecciones en el año 2000, donde el republicano George Bush se llevó todos los votos de Florida, porque ganó en ese estado, y solo había ganado por 537. Por 537 nada más. Esto puede volver a pasar. Entonces, al final, miren aquí. Dice, el presidente de los Estados Unidos, esto es muy importante, no es elegido por la mayoría del voto popular. Entonces, todas esas encuestas que están haciendo no valen de mucho, sí, valen para tener una idea, pero que se diga que Biden gana por 9 puntos a Trump, eso es en voto popular, en persona a persona. Pero miren lo que dice, bajo la Constitución, el candidato que gana
la mayoría de 538 electores, conocido como el colegio electoral, se convierte en el próximo presidente. Y mire lo que pone aquí. En el año 2016, Trump perdió el voto popular frente a la demócrata Hillary Clinton, pero obtuvo 304 votos electorales frente a sus 227. El candidato que gana el voto popular de cada estado normalmente gana a los electores de ese estado. ¿De acuerdo? Entonces, esto funciona así. Tú puedes en un estado muy grande ganar por un voto, te llevas todos los votos electorales de ese estado y tu contrincante gana en 5 estados mucho más pequeños que tienen muchos menos votos electorales por una mayoría aplastante. Pues ganas tú, aunque tengas mucho menos voto popular. No sé si me he explicado ahora, ¿no? Entonces, esto conlleva a que tengamos que ser muy prudentes y a no descartar la sorpresa. Miren, ayer JP Morgan, que es un banco de inversión muy grande que tiene que llevar cuidado con lo que se dice, tienen que ser prudentes siempre en sus declaraciones, pues dijo una cosa que ahí queda encima de la mesa. Dijo, no podemos descartar que haya una sorpresa y que gane Trump. O sea, yo lo único que estoy haciendo es un análisis de consecuencias para los mercados de lo que puede pasar en estas elecciones, ¿de acuerdo? Que no se me entienda mal, no estoy diciendo ni que gane uno ni que gane el otro, a mí me da igual quién gane, ¿no? Neutralidad total. JP Morgan decía, no podemos excluir que se diera el caso de que ganara Trump. No es la hipótesis más probable, pero no es imposible, debido a este sistema diabólicamente enrevesado que tienen para elegir el presidente. Según JP Morgan, si al final hubiera una sorpresa fuerte y ganara Trump, como pasó en el año 2016, el mercado se iría, el SP500 se iría a 3.900 antes de finales de año. Por eso les decía que en el sistema yo quitaría el tope de 3.600 y abriría la posibilidad de que pueda llegar más alto, porque imaginen que se da una sorpresa de este tipo, y un movimiento muy fuerte. JP Morgan lo dijo ayer, si Trump gana por sorpresa 3.900. Si Trump ganara por sorpresa, luego veremos si gana Biden, se han tomado una serie de posiciones en determinados activos que se podrían deshacer. Por ejemplo, pues esto es lo que se llama la cesta de Biden contra la cesta de Trump. Es decir, los valores que se consideran tradicionalmente favorecidos en caso de que ganara Biden, pues energías alternativas, energía solar, empresas de infraestructuras, bueno, pues todo eso, ¿no? Contra las empresas que se verían favorecidas si gana Trump. Un ejemplo clásico sería las petroleras. Bueno, pues miren cómo el mercado ha ido tomando posiciones. En diciembre del 2019 estaban ambos igual, si estuvieran ambos igual, miren cómo la cesta de Trump, conforme perdía posiciones electorales, comparado con la cesta de cosas que favorecen teóricamente una victoria de Biden, cómo se han disparado. Si diera la sorpresa Trump, todo esto se daría la vuelta. Entonces, asistiríamos, por ejemplo, a un desplome brutal, por poner un ejemplo extremo, de las acciones relacionadas con la energía solar, brutal, y de energías renovables en general, que han subido mucho, ¿no? Entre otras cosas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Al mercado en general, yo creo que si diera la sorpresa a Trump, el mercado subiría porque siempre ha sido su candidato favorito. Esto está claro, siempre lo ha sido. Otra cosa es que ahora se haya mentalizado a que gane Biden. ¿Y qué pasa si gana Biden? Pues ya está descontado. No va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que sería positivo. ¿Compra con el rumor, vende con la noticia? No, porque tampoco el mercado ha subido porque vaya a ganar Biden. Se ha limitado a estar ahí. Quiero decir, Biden no ha sido un motivo de subida, mucho menos. El mercado lo que sí que descontaría es que desaparece la incertidumbre de una elección contestada. Que eso sí que le preocupa, con lo cual sería positivo. Entonces, si gana Biden por mayoría suficiente como para que Trump no pueda contestar la elección, positivo. No exageradamente positivo, pero positivo.
Si gana Trump por diferencia, que no pueda Biden contestar la elección, muy positivo, porque ese es su candidato, ese es el candidato que quería Wall Street. Yo no entro a valorar si es mejor o peor uno ni otro, estoy valorando consecuencias económicas y lo que piensa el mercado, que quede muy claro, mi opinión personal no se está poniendo aquí, yo no tengo opinión personal, sí que la tengo, pero no es procedente. Estamos hablando en términos económicos. Bueno, pues tenemos las dos alternativas, si gana uno, si gana el otro, positivo para el mercado, mucho más positivo si gana Trump. ¿Y cuál sería el escenario negativo para el mercado? Que queden muy igualados los dos. Que queden muy igualados los dos y que alguno de los dos, sobre todo Trump, que es el que parecía más proclive a esto, diga, no, estas elecciones hay que revisarlas y voy a llegar hasta las últimas consecuencias si es necesario. Ese escenario sería demoledor para las bolsas y en caso de que eso sucediera, hay que tomar decisiones, como no es bueno operar por fundamentales en estos tiempos, en cuanto los gráficos, que mucho me temo que lo harían, empiecen a mostrar debilidad, habría que tomarse muy en serio la posibilidad de ir cerrando posiciones. Porque unas elecciones contestadas serían demoledoras. En el año 2000 fue muy dañino, hizo mucho daño. Y porque Gore al final declinó y dijo que no se siguiera con los recuentos y con los follones después de bastante tiempo. Y ahí se frenó en seco la caída. Goldman opina, JP Morgan también, Morgan Stanley también, que unas elecciones contestadas llevarían mínimo a una caída del 10% a las bolsas. Y yo estoy bastante de acuerdo, no sé si un 10%, un 8%, un 20% o no sé cuánto, pero sí a una caída bastante fuerte. Ese sería el escenario peor con mucha diferencia. Si volvemos al artículo, nos podemos hacer una idea de la volatilidad que se puede esperar. En el artículo lo explica, está muy bien hecho, en función de los precios de las opciones. Dice el artículo que el ETF más expuesto y el sector más expuesto es el solar porque ha subido un 24% en el último mes a cuenta del triunfo de Biden, y las opciones descuentan que en las elecciones puede haber un movimiento de hasta un 11% en cualquier dirección una vez que se conozcan los resultados. Pero lo que nos interesa es esto. Las opciones están descontando en el SPI, es decir, en el ETF del SP500 y en el QQQ, que es el ETF del Nasdaq, están descontando una volatilidad con movimiento en cualquier dirección a la altura de las elecciones del 3-4%. Bueno, es bastante volatilidad, tampoco es una cosa horrorosa, pero hay que tenerlo en cuenta. Las opciones suelen ser muy finas descontando esto, que puede ser que el día de las elecciones, o un día antes o un día después, pues tengamos un meneo abajo arriba, según lo que salga, de un 3-4% en cualquier dirección. Muy importante que tengamos en cuenta que una victoria inesperada de Trump haría mucho daño, que no les quepa ni la más mínima duda, al peso mexicano y al rublo ruso. Con toda seguridad. Y que posiblemente haría subir al dólar. También podrían pasarlo mal las empresas de servicios públicos, bonos municipales del sector de impuestos, industriales y acciones de materiales básicos. Porque Trump seguiría con los aranceles. Otros creen que si gana Biden, los bonos los seguirán pasando mal. Bueno, les invito a que vean el artículo porque ahí está todo explicado, pero como ven, tenemos que estar preparados mentalmente para los posibles escenarios que pueden venir en las elecciones y que, como ven, pues son muy importantes. Y puede haber muchísimo movimiento y condicionar mucho al mercado. Así que a esperar, sin prejuzgar quién va a ganar, que nunca se sabe con estas cosas, ya ven que el sistema electoral es complicado, y en función de eso, pues activaremos un poco las claves. La semana que viene hablaremos un poco más de esto, que ya estaremos encima de las elecciones. Al mercado ya le empieza a condicionar muchísimo. Antes de seguir, un gráfico que se me había olvidado, un par de gráficos que se me había olvidado, antes de pasar la clave número 3, miren la confianza del consumidor de la zona euro. Está muy deprimido, está muy mal. Otro gráfico que les quería comentar que se me había pasado, miren qué curioso, desde el año 1993, la línea azul es
lo que sube el SPI, el ETF del SP500, fuera de horas, o sea, en el nocturno. Y la línea marrón es lo que se mueve dentro de la sesión. Y la línea esta gris es lo que se mueve en todo el día. Como ven, todas las subidas desde el año 93 están en los gaps de apertura. Interesante, un dato interesante. Y un último dato interesante, me llamó mucho la atención esta semana este gráfico, se lo quería enseñar. Fíjense, esto es la confianza de los presidentes de las compañías o de los altos directivos, los CEO, menos la confianza del consumidor. Claro, lógicamente los directivos de las empresas tienen una percepción más correcta de cuál es el verdadero estado de la economía que la gente de la calle, que no tiene por qué saber de economía y se entera un poco pues con retraso de lo que le dicen unos y otros o lo que ve a su alrededor. Entonces se ha demostrado históricamente que cuando la confianza de los CEOs de las empresas, estamos hablando de Estados Unidos, menos la confianza del consumidor llega a picos muy altos, se está cerca de la salida de las recesiones. De hecho, ha pasado siempre, en todas las recesiones que son las zonas grises, la salida de la recesión siempre se daba porque había un extremo de que los CEOs eran mucho más confiados que los consumidores. Aquí, aquí, aquí. Bueno, pues miren, está volviendo a pasar. Es decir, es posible que en Estados Unidos se esté bastante cerca de la salida de la recesión si no estuviera el virus por en medio, que hace que todo sea imprevisible y muy complicado. Si el virus ya se hubiera desaparecido, podríamos dar por hecho que la salida de la recesión es inminente. No obstante, lo vamos a considerar una señal de que podría ser que la economía de Estados Unidos, como hemos dicho, estamos defendiendo en toda la exposición de hoy, sea más resistente que la del resto del mundo. Así que, bueno, pues me parece interesante este dato. Pasamos a la clave número 3, que hoy viene muy cargada de bombo, que es la clave de mercado interno, o sea, interioridades del mercado. Y tenemos que empezar por un factor que han revelado los bancos de inversión que estaba sucediendo en estos días y en el que no habíamos caído, y es importantísimo. Hemos tenido días de caídas muy fuertes y de papelones constantes. En el indicador de las órdenes MOC hemos tenido prácticamente los últimos 10 días, menos uno, que fue anteayer, que siempre, indefectiblemente, al final del día se veía un papelón. Siempre un papelón. 10 días así, papelón, 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 papelón. El SP500 no nos ha movido toda la semana, porque cada vez que intentaba subir, ¡pam! Papelón, ¡pam! Papelón, papelón, papelón. Bueno, pues parece ser que una buena parte, el origen de una buena parte de esos papelones estaba ahí, en ese gráfico que están viendo. Esto lo reveló Goldman a mediados de semana y luego lo han publicado otros bancos de inversión, cosas parecidas también. Verán, resulta que los grandes fondos de inversión de Estados Unidos normalmente tienen la tendencia de empezar a cerrar libros ya en octubre. ¿Qué quiere empezar a cerrar libros? Pues ajustar ya su contabilidad tal y quedarse con las posiciones un poco al pairo ya de cara al año que viene. Y sobre todo, tomar las decisiones de ajustes fiscales. Es decir, quiero generar minusvalías, quiero generar plusvalías, sobre todo las minusvalías. Toman la decisión de hacerlo ya en octubre, con tiempo. Entonces, en este gráfico de Goldman se ve en qué mes tienden a cerrar libros fiscalmente hablando los grandes fondos de inversión. Lógicamente, hasta el mes de agosto nadie cierra libros, porque el año está iniciado, no es normal. Sí hay países que se cierran libros fiscales, por ejemplo en abril, pero en Estados Unidos no. En septiembre ya empiezan a cerrar algunos, pero si se fijan, en octubre es el mes del año donde más grandes fondos de inversión cierran libros. En noviembre los cierran muy pocos y luego en diciembre también hay bastantes, como es lógico, porque es el último mes del año, también hay mucha gente que cierra libros. Pero octubre es el mes de cierre de libros por excelencia, un 24%. Casi la cuarta parte de los fondos cierran libros ahí. Fiscalmente hablando. Entonces,
Dicen todos los bancos de inversión, ya saben que yo me gusta seguirlos a todos, tienen sus cosas malas, pero tienen muchas cosas buenas y muchos datos que si no sería imposible caer en ellos, pues está muy claro que gran parte como ese yunque que tenía Wall Street encima, cada vez que intenta subir le peten un papelón, viene de aquí. Están vendiendo los activos peores, las acciones peores, para generar ya en el mes de octubre las minusvalías fiscales para este año correspondientes. Y esto ha pesado una losa durante toda la semana. Así que tengámoslo en cuenta porque hay una buena noticia. Los cierres de libros desaparecen ya, casi desaparecen en la última semana de octubre. La concentración más fuerte es en el centro del mes, hasta la penúltima semana. La última semana ya baja mucho y ya en noviembre desaparece este efecto, que noviembre es esta semana que viene, no la otra ya. Así que muy importante tener en cuenta que este factor nos ha estado perjudicando. Posiblemente por eso los mercados oscuros, línea azul, el volumen, pues haya seguido bastante chungo, ¿no? No ha habido durante la semana una excesiva presión vendedora. Recuerden que este indicador azul no significa que aquí hay bajo volumen y aquí hay alto, significa que aquí hay mucho volumen vendedor y que aquí arriba hay mucho volumen comprador. Entonces, las grandes presiones del volumen vendedor desaparecieron, pero no hemos conseguido remontar. Seguimos sin tener entrada de volumen comprador claro que apoye una subida fuerte, ni de coña. Y es muy posible que esto esté muy condicionado pues por estos factores que hemos estado comentando ahora. No ha habido ahí chicha ni ha habido dinero. Vamos a empezar con los posicionamientos de los hedge funds en los diferentes productos. Tenemos en bonos americanos a 30 años récord histórico de cortos. Esto ya es Esto aquí ya funciona la ley de sentimiento contrario. Cuidado, Cuidado. Aquí tienen en rojo el gráfico de la rentabilidad de los bonos americanos a 30 años, que no para de subir, como podemos comprobar a simple vista, está en máximos desde hace ya bastante tiempo, pero el posicionamiento es una burrería ya, esto es una barbaridad, es que yo ya no sé si hay más cortos posibles para meterse aquí, y esto está en un extremo exageradísimo que podría provocar reacciones contrarias en cualquier momento, aparte que la Reserva Federal, que cometió el gravísimo error que nos hemos cansado de repetir aquí en este vídeo semanal, de no darle más cariño a la parte larga de la curva de tipos, un error de colegial, y eso que la Reserva Federal suele ser súper fina, ¿no?, en su ejecución. Bueno, aquí se han equivocado. Esto es una barbaridad, este posicionamiento es una barbaridad. Así que cuidado. El bono americano a 30 años, los bonos americanos en general, están muy sobrevendidos, demasiado sobrevendidos. Y esto hay que empezar a tenerlo en cuenta. No es momento de abrir cortos en bonos aquí, Se lo desaconsejo totalmente. En el Nasdaq, pues nada, estaban largos la semana pasada, se han reducido mucho los largos a mínimos de 21 semanas, pone aquí, no, ¿cómo que a mínimo de 21 semanas? Bueno, siempre considerando los largos, sin hacer caso de los cortos. Bueno, pues han bajado drásticamente los largos, pero la posición neta compensada sigue siendo larga. En el Russell de pequeñas compañías, atención, porque se está viendo mucha rotación del dinero de los hedge funds de tecnológicas hacia pequeñas compañías del Russell, porque las consideran descolgadas y que pueden tener más potencial comprador, y como vemos, tienen una posición neta larga en máximos de 34 semanas. Interesante este factor. Y en el SP500 pues no ha habido muchas novedades. Siguen con saldo neto comprador moderado, pero el saldo neto se ha incrementado hasta un máximo de 2 semanas. Así que los hedge funds pues están largos de todo, en bolsa moderadamente, pero largos de todo y con mucho potencial de poder meter más dinero. Eso es evidente, aquí hay mucho potencial de meter más dinero. Aquí tenemos otro ejemplo del disparate ya de sobreventa que tienen los bonos americanos. Esto es el skew del ratio put-call en opciones. Bueno, les voy a ahorrar la explicación de todo esto, pero digamos que cuando esto está muy bajo significa que los puts están carísimos y que significa que el mercado está en un extremo de sobreventa. Como pueden ver, cada vez que llega a estos niveles, la cotización de los bonos suele volver a subir y a recuperarse.
aquí, o a pararse al menos su caída, o aquí, fíjense la vuelta que se dio, o aquí tuvo un tirón, o aquí tuvo un tirón, o aquí tuvo un tirón. Entonces, muy al contrario de lo que están diciendo todos los bancos de inversión, yo aquí discrepo. Las muestras de sobreventa en los bonos americanos son muy fuertes y nada de cortos, nada de cortos. Es una equivocación abrir cortos aquí. A lo mejor me estoy equivocando y baja más, pero por pura estadística y por pura lógica hay que andarse con ojo y no meterse corto aquí. Nomura, ayer, Noma Kellygo, su compañero Takada, publicó los datos del posicionamiento de los CTAs en los diferentes futuros, porque esto también nos da una idea del potencial que puede tener alcista o bajista la bolsa. Ahora mismo, la posición de los CTAs en el Nasdaq está dibujada en azul. En negro es el Nasdaq. Como vemos, el posicionamiento de los CTAs en el Nasdaq no es precisamente el más fuerte de la historia. Está muy por debajo de donde estaban anteriormente. Entonces tienen una exposición moderada. Se ve mejor aquí en este gráfico de la derecha, que en azul aparece el posicionamiento histórico que tienen los CTAs en el Nasdaq. Entonces, esto tiene mucho potencial de entrada de los CTAs hacia arriba, si se pusieran las cosas favorables, también hacia abajo, evidentemente. En los futuros de bonos a 10 años, pues aquí está el posicionamiento, es mucho más bajo de lo normal, de lo que era reciente. Tienen un hito para seguir cerrando largos si la rentabilidad del bono americano a 10 años llegara al 1,02%, y el cierre total sería con rentabilidades del 2,05%, que ahora mismo pues son imposibles. Y aquí tienen las más importantes, que aquí es donde más dinero hay, las posiciones de los CTAs en el S&P 500. Primera cosa que tenemos que ver, el posicionamiento que tienen ahora mismo los CTAs en el S&P 500, y esto es una mano fuerte que tiene mucha pasta y mueven mucho mercado cuando se meten en una posición o en otra. El posicionamiento que tienen está por debajo de la media, promedio de los últimos años, que es la línea amarilla. Están por debajo de la media. Están aquí. Entonces tienen mucho potencial de hacer subir al mercado si empezaran a tomar posiciones largas tras las elecciones, hubiera ya mayor calma y un poco más de tranquilidad. ¿Qué niveles están vigilando? Bueno, pues habría cierres de largos a la altura del 3.390, no está muy lejos, y luego pues el gran cierre sería por debajo de 3.300, que está bastante más lejos. Y como vemos, tienen una fuerte capacidad para situarse largos y también cortos, claro, si las cosas evolucionaran. Están en una zona pues bastante intermedia, pero no estamos como otras veces donde decíamos, bueno, es que están con una exposición en septiembre, por ejemplo, ¿no? En agosto, septiembre, es que están con una exposición tremenda. No, ahora no es el caso. O como estuvieron, pues, por ejemplo, en febrero, antes del crash, que esta era su exposición aquí en este pico. Luego la exposición subió mucho en septiembre y ahora pues estamos aquí. Así está un poco el mercado internamente. Interesante, yo creo, que estas posiciones de los CTAs. Por lo demás, pues Bank of America dijo que la semana pasada habían vendido todos sus clientes institucionales, corporaciones y particulares, pero advirtieron lo mismo que nos ha advertido Goldman, JP Morgan y demás, que estaban observando que las ventas eran tan fuertes porque los fondos grandes estaban vendiendo por ajustes fiscales. Bank of America lo confirmó. Por cierto, esta semana no tenemos el dato de Bull and Bear, no lo he conseguido. Está cada vez más difícil conseguirlo y esta semana ha sido completamente imposible. Lo daremos en cuanto lo tengamos. Pero si nos vamos aquí aún tenía la foto esta por aquí abierta. Añeta. Ay. Amor platónico, que coste.
A ver dónde lo tengo puesto esto. No sé si ya lo quité. Aquí. ¿Quién compra, quién vende? Miren la ficha que se gastó Bank of America. Edición especial, Tax, Loss, Selling, Implications. O sea, deja muy claro que todas las ventas que hemos visto este mes venían por motivos fiscales. Unas ventas que venían por motivos fiscales. Entonces, de ahí todo esto que estamos viendo. Pero, aclarado esto, durante la semana, pues ha vuelto a pasar lo de siempre. Pues un poquito de entrada en bolsa, bastante entrada en monetarios, perdón, en bonos, y muy importante, otra vez, durante la semana ha habido una salida muy fuerte, de monetarios cash. Es decir, la mano fuerte no tiene miedo. Todo eso que dicen de que la mano fuerte está asustada por las elecciones, la mano fuerte no está asustada de nada, porque si no, no estaría sacando 20.000 millones de dólares de cash como ha sacado esta semana. No tiene ningún susto ni tiene nada. Simplemente está reajustando, está un poco a la expectativa de ver qué pasa. Los particulares siguen con su optimismo innato, los Robinhood han vuelto a perder mucho durante la semana, todo su dinero, han vuelto a perder todo lo que ponen, porque todo su dinero no, pero sí lo que han puesto esta semana, porque como lo único que hacen es comprar opciones call sobre grandes tecnológicas, que o esa semana suben un montón o pierden toda la prima. Es que es absurdo eso que están haciendo. Bueno, pues lo han vuelto a perder esta semana otra vez para no perder la costumbre. Y es lo que hay. La mano fuerte, por lo tanto, digamos que cauta, con muchas ventas fiscales y cauta, a espera de ver qué pasa, con un tono moderadamente alcista, pero sin pasarse mucho, con mucho potencial de subida, si les diera por entrar tras las elecciones y consideran que se despejan las incertidumbres, el particular descocado como de costumbre, las recompras a la mitad de lo normal, eso también es importante decirlo, y de composición interna, pues es lo que hay. ¿Cómo traduciríamos este escenario? Pues si no estuviera el virus, mi opinión sería que en cuanto pasen las elecciones esto se va para arriba. Y con ganas, además, porque se despeja una incertidumbre muy importante que el mercado ha tenido ahí. Si no estuvieran las elecciones, esta configuración que estamos viendo es típica de un mercado alcista hasta final de año, pero más clara que el agua. El problema es que sí está el virus. Y no sé muy bien. E insisto, da igual como hemos analizado los escenarios que gane Trump o que gane Biden. El mercado se va a ajustar muy rápidamente, habrá volatilidad, pero los dos escenarios son buenos. Solo es malo el que se queden empatados. Ahí sí, seríamos muy bajistas y nos andaríamos con mucho cuidado. Y en cuanto aparecieran las palabras no mágicas, sino demoledoras de no acepto, no entrego la derrota, quiero que se recuente. Yo me voy a tomar muy en serio, ahí sí que el tema macro me afectaría. Si el gráfico entonces a continuación empieza a tener mala pinta, yo me voy a pensar en cerrar posiciones. Solo en ese escenario, los otros dos escenarios son favorables, pero está por ahí emporcando la cosa el tema del virus. Y no sabemos cómo va a evolucionar. Si el plan de ayuda se aprueba rápido, el dinero lo tapa todo, ya se ha visto muy claro que esas inyecciones que hace la Reserva Federal, que hace el gobierno, todo eso puede tapar perfectamente el agujero que deje la crisis del virus. Y esto es en esencia un poco cómo está el mercado. Pasamos a la clave número 4, voy a intentar ser breve, porque ya vamos con 1 hora y cuarto de vídeo, yo creo que ya está bien. Volvemos al gráfico de los bonos americanos a 30 años, que está siendo vigiladísimo por las manos fuertes, está rebasando la media de 200, no se había rebasado la media de 200 desde noviembre del 2018, la Reserva Federal debe tener en algún sitio una alarma sonándole encima de la cabeza constantemente, como cuando el vecino le suena la alarma, no la quita y se pasa 3 horas sonando, anda que no da rabia eso, ¿no? Bueno, pues cuidado. Ya saben que estos rebasamientos pequeños de una media de 200 de un producto importante hay que tomárselos con prudencia, porque puede rebasar un poco y enseguida se mete otra vez por encima. Hasta que no se pierda claramente vamos a andarnos con ojo, pero este gráfico, que para el pequeño inversor pasa desapercibido, para la mano fuerte ahora mismo es el más importante que están vigilando. Una caída del bono americano a 30 años
con las rentabilidades subiendo más de la cuenta, tiene potencial para parar a las bolsas. Una subida de la rentabilidad muy fuerte tiene potencial para tumbar a las bolsas, pero damos por hecho que hasta ahí sí que llegará la Reserva Federal. En ese escenario sí intervendrían, si es que no intervienen antes, y lo pararían. No me cabe ni la más mínima duda, por eso ese escenario no lo contemplo. Digamos que puede ser que siga marraneando, haciendo algo de daño para los que tengan bonos, pero no creo que la Reserva Federal sea tan incauta como para dejar que se disparen las rentabilidades de una manera brutal. Esto es el trade, ese famoso de reflación, del que tanto se habla. Así que gráfico muy importante. En Europa, pues ¿qué quieren que les diga? No hay nada que decir. Esto está como está. Esto está absoluta y totalmente lateral. ¿Posibilidades de que rompa por arriba? Pues ninguna. La única posibilidad sería que Wall Street tuviera un resultado electoral que le provocara mucha tranquilidad y que le hiciera explotar al alza y que entonces nos contagiáramos de ellos, que nos fuéramos al techo del movimiento lateral y poco más, o que rebasáramos un poquito, pero ahora mismo Europa no está en condiciones de romper el lateral. Evidentemente, también puede pasar lo contrario. Imagínense unas elecciones contestadas en Estados Unidos, que se monte el pollo, el Belén antes de Navidad, podríamos romper por debajo. Ni les cuento el potencial bajista que tiene esto como rompa por debajo. Y con la que le está cayendo por el virus. De momento, lo más probable, como dicen aquello, la navaja de Ockland, la solución sencilla suele ser la acertada. La solución sencilla es que sigamos en lateral. No hay nada que analizar aquí. El euro. Pues el euro no confirmó finalmente ese proyecto de figura de hombro cabeza a hombro, o al menos no consiguió el objetivo esperado, que era un poquito más abajo, y se ha vuelto a meter en la pomada otra vez. Está ahí, perjudica mucho a estas alturas a las grandes exportadoras, pero el Banco Central Europeo solo reacciona por encima de 1,20, con lo cual aquí puede pasar de todo. El euro sí que se va a ver muy bamboleado por el resultado de las elecciones, porque el mercado sí que cree que según gane uno, gane el otro, el dólar puede estar más fuerte o puede estar más débil. El proceso de pensamiento yo no lo comparto porque hay análisis un tanto frívolos al respecto. Hay quien dicen que con Biden el dólar va a estar más fuerte seguro. Yo no lo tengo tan claro porque con Biden el déficit va a ser mayor y el dólar es muy sensible a eso y lo que puede pasar es justo lo contrario. En fin, no lo sé. Mejor que no hagamos mucho pronóstico porque luego el mercado hará lo que le dé la realísima gana, pero vamos a tener en cuenta que las elecciones aquí sí que pueden mover mucho mercado. En el SP500 ya lo hemos analizado hasta la saciedad, todo lo que hay por arriba y por debajo. En el Nasdaq, pues tenemos que tener en cuenta que ahora tiene un soporte muy importante a la altura de la media de 50, que está en 11.500. Hay que tener en cuenta que Citi recomendó comprar Nasdaq si bajaba a 11.450, es decir, hay muchos soportes y muchas recomendaciones de compra en toda esta área de aquí, con lo cual realmente no podríamos echarnos a temblar hasta que no se pierda este mínimo. Ahí ya por debajo de este mínimo, en 10.640, lo normal es que se fuera a buscar la media de 200, más o menos. Y por arriba, pues los máximos anteriores, evidentemente, pues son una zona muy difícil de pasar. Si hacemos un análisis rápido del IBEX, al que le han aprobado finalmente el impuesto de transacciones financieras, ya lo único que le faltaba, un mercado que no lo quiere nadie, y encima pues hay que pagar un impuesto del 0,2% por comprar acciones del IBEX. Bueno, no sé, no creo que esto le ayude mucho. El IBEX, técnicamente hablando, pues está dentro de un canal bajista y decimos lo mismo que en días anteriores, mientras no rompa la directriz bajista, o al menos la media de 50, que si se fijan le está sirviendo muy eficientemente tanto de soporte en las caídas como de resistencia, de soporte en las subidas, perdón, como de resistencia en las caídas. Todos los intentos alcistas se han parado a la media de 50, bueno, pues como tenemos la directriz y la media de 50 en el mismo lugar, pues digamos que por encima de la zona 7000 tendría posibilidades de remontada, podría irse a la media de 200, no más,
Y evidentemente por debajo del 6.500 pues habría que echarse a temblar y lo normal es que como poco se fuera a la zona 6.100, ya muy cerca del mínimo que tocó tras el crash, que en 5.600. Así que muy buenas perspectivas pues no tiene, pero para poder tener más esperanza tendría que romper el 7.000, porque técnicamente hablando pues sería bastante relevante. El oro está en una zona, el oro, esto es muy típico en él, meterse en zonas de fluctuación absolutamente imposibles. Aquí no se puede operar, esto es una castaña pilonga, está sorteando las cotizaciones. Una de dos: o rompe esta directriz alcista pequeña que tiene por aquí, con lo cual se irá sin ninguna duda a 1850, tampoco está claro que se vaya mucho más allá, y por arriba pues da la sensación que si rompe estos máximos en los que se está atascando una y otra vez de 1940, ahí sí que le podría entrar dinero. Tengan en cuenta una cosa: el oro, al oro le favorecen mucho los planes de ayuda, por muchas razones. Planes de ayuda suben el déficit, hacen debilitarse al dólar, hacen subir al oro, es más, no sé cómo llamarlo, más protección contra la inflación, etcétera, más cosas. El oro se va a beneficiar mucho si aparece el plan de ayuda en un momento u otro. Y le está perjudicando el hecho de que haya dudas sobre el plan de ayuda y que se esté retrasando más de la cuenta. Este es un factor que hay que tener en cuenta claramente en el oro. Respecto al petróleo, pues está en una zona muy difícil porque ha llegado al entorno de la media de 200 y ahí se ha atascado, como era de esperar. Está atascado completamente. Si rompe la media de 200 seguramente se irá a 44, y si se traga la media de 200 pues lo normal es que se vaya a la zona 37 o por ahí. Pero mientras no rompa la media de 200 no se puede hacer nada. Si fallara la media de 200, cuidado, porque está haciendo una figura que podría ser una sopera invertida. Está fea la figura. Perder este soporte sería letal. Ahí sería ultra bajista. Ultra bajista. Pero no lo sé. Si rompe por arriba, pues nada, tiene también bastante potencial. Y nada más, que menudo rollo que les he endosado de 1 hora y 21 minutos. Espero que todos estos datos hayan sido útiles. A lo mejor el vídeo de hoy ha salido un poco más aburrido porque teníamos que hablar temas un poco mucho de macro, un poco más pesados, pero hay que estar informado y hay que tener un poco todo en la cabeza, ¿no? Si pudiéramos resumir todo, pues en muy pocas líneas, pues diría: una Europa peor que Estados Unidos, España peor que Europa, Estados Unidos mejor que los demás, algunas zonas asiáticas mejor que las demás también, porque hay más pasta encima de la mesa y esto es una cuestión de dinero y de la cama marsaliana. Europa pone menos dinero, está peor. Estados Unidos pone más dinero, está mejor y tiene más esperanzas. El virus lo entorpece todo. Si no fuera por el virus, posiblemente tras las elecciones lo normal sería esperar una subida clara hasta finales de año porque se despejaría la incertidumbre de las elecciones. A la bolsa le va a venir bien que gane Trump o que gane Biden, pero el peor escenario posible sería un empate, que empezaran a contestar las elecciones. El virus es el que lo entorpece todo, si no, insisto en que sería una estructura bastante claramente alcista. Y nada más, pues espero que tengan un buen fin de semana, que de salud estén bien ustedes y los suyos, y que descansen en el fin de semana. Y yo les espero pues con toda la ilusión del mundo, pues gracias a ustedes y, como decía al principio, pues esos maravillosos correos que han mandado, que es que a uno le ponen las pilas. Pues cuenten conmigo en lo que pueda ayudar, y el lunes a las 8:30 de la mañana ahí estaré con el vídeo de apertura. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.